En la palabra entonces, gloria sea al Señor. Y como cada año estamos próximos, ¿verdad?, a conmemorar la llamada Semana Santa o Semana Mayor, misma que se supone que tiene un objetivo principal, que es enfatizar la maravillosa obra de Cristo, sobre todo, ¿verdad?, lo relacionado al nacimiento, al ministerio, a la muerte y a la resurrección. Y es un tema bastante importante. A veces se pasa por alto, ¿verdad?, lo importante que es esta temática. A veces se le da más importancia a la Navidad, la Natividad del Señor. Y a veces ni siquiera eso, porque a veces es más un énfasis comercial, ¿verdad?, que otra cosa. En Semana Santa las personas, algunas tienden a reconocerlo como una semana de reflexión, un tiempo de reflexión. Pero para la gran mayoría, incluso para los ateos, que se supone que no creen en Dios, celebran la Semana Santa. Y son los primeros que quieren ver cuántos días les van a dar, si la semana completa o no. Porque las personas están pensando en un tiempo de vacaciones, salir de la rutina, ir a alguna playa. Y no es que eso esté mal, porque el tiempo en familia es muy importante. Pero como iglesia y como creyentes debemos de valorar lo que significa realmente la obra del Señor, y sobre todo quiero resaltar la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo titulé este sermón La buena noticia de la resurrección. Y quiero iniciar con esta afirmación, por favor. Nacimiento, vida, muerte y resurrección son acontecimientos muy importantes para el cristianismo. La pregunta sería, ¿la sociedad tiene claro su importancia? O mejor aún, ¿la iglesia tiene claro la importancia de la resurrección? Acompáñenme a leer Mateo capítulo 28, por favor. Si tiene su Biblia allí, ubíquelo, porque va a ser nuestro texto base. El Evangelio de Mateo capítulo 28. Voy a iniciar leyendo los versos del 1 al 10. Si usted no tiene su Biblia, también va a estar proyectándose aquí para facilidad. Pero a mí me gusta siempre hacer la invitación, el llamado a que procuremos tener nuestra Biblia física. Yo no sé usted, pero yo soy de los que me gusta subrayar y señalar, ¿verdad? Y eso a veces no es tan simple. Bueno, que ahora con las aplicaciones que hay también se puede hacer. Bien, Mateo 28, versículo 1 al 10, dice así la poderosa palabra del Señor. La resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo, es decir, concluyendo el día sábado, en el primer día de la semana, que sería para este contexto domingo, ¿verdad? María Magdalena y la otra María van a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Imaginémonos esa escena, hermanos. Viajemos en el tiempo, retrocedamos en el tiempo. El Señor ha muerto. Y ahora, 3 días después, esa mañana de domingo, entonces resulta ser que estas mujeres van al sepulcro,
que hay un gran terremoto y un ángel remueve la piedra y el ángel se hace presente, se hace visible y los guardas que están cuidando el sepulcro lo ven. Entonces tienen miedo. Verso 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Gloria a Dios, porque la tumba estaba vacía y sigue vacía, porque el Señor ha resucitado. Los grandes líderes de la humanidad, personas que tal vez mueren habiendo tenido algún impacto en la sociedad, en la cultura, mueren y ahí están los cuerpos y se puede visitar el sepulcro. Pero la tumba del Señor vacía está, porque como bien dijo el ángel, verso 6, ha resucitado como dijo. Aleluya. Entonces dice el verso 7 que les dice: id pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Perdón. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Vayan y den nuevas, den la buena noticia. Y eso es lo que quiero enfatizar hoy: la buena noticia de la resurrección. Porque la resurrección de Cristo es una buena y muy buena noticia. Y así como estas mujeres la recibieron con temor, pero dice con gran gozo, así nosotros deberíamos de abordar este tema de la resurrección, con gran gozo. Y cuando se nos hable de lo relacionado a la resurrección de Cristo, deberíamos de sentirnos muy alegres, porque el Señor vive. Amén. Entonces, hay tres aspectos muy puntuales que quiero mencionar respecto a esa buena noticia de la resurrección. Observe conmigo nuevamente el verso 6, Mateo 28, 6. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a estas mujeres? No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y en primer lugar quiero referirme a eso. Como punto número 1, la buena noticia de la resurrección ha sido explicada con claridad. La buena noticia de la resurrección ha sido explicada con claridad en la Biblia. Este ángel le dice a esas mujeres, verso 6, no está aquí, ha resucitado como dijo. Mira qué interesante. ¿Cuándo dijo Jesús que resucitaría? ¿En qué momento explicó Jesús que iba a resucitar? En reiteradas ocasiones se lo hizo saber a sus discípulos. Y antes de que incluso Él lo dijera a sus discípulos, Dios por medio de los profetas ya había anticipado, anunciado, profetizado que Él iba a morir y a resucitar. En el Evangelio de Marcos capítulo 8 dice el verso 31, Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles, o sea, Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a Él, a Cristo Jesús, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto
y resucitar después de 3 días. ¿Explicó Jesús o no a sus discípulos que iba a morir y que iba a resucitar? Claro que sí. E incluso les dio detalles. Aquí les dijo: tengo que padecer o tengo que sufrir mucho. No solamente voy a resucitar, sino que antes mi muerte va a ser trágica, dolorosa, angustiante. Ahora, el capítulo siguiente, ahí en Marcos, el capítulo 9, el verso 31, igualmente dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Entonces, no solamente les menciona que Él tiene que sufrir mucho, sino que les menciona que 3 días después va a resucitar. Y dice el verso 32, ahí mismo en el capítulo 9 de Marcos: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Entonces ahí hay 2 características muy interesantes, porque ha sido explicada la resurrección. Ahorita podemos hacerla. Y resulta ser que aquí nos da un par de detalles. Jesús les explicó que Él tenía que sufrir mucho. Además les explicó que iba a resucitar al tercer día, pero ellos no lo entendían. Es que imagínense, hermanos, toda una vida, siglos enteros, de generación a generación, diciéndole el abuelo al hijo, el hijo al nieto, etcétera, etcétera, etcétera: va a venir el Mesías prometido, va a venir el Rey esperado, va a venir el Salvador y va a venir a reinar y va a venir a rescatarnos de la opresión, del imperio, de todo el sufrimiento. Y que llegue Jesús, se dé a conocer como ese Mesías prometido, pero que les diga: resulta ser que me van a matar. Ellos no podían entender eso. Pero también les anticipó: voy a resucitar. Pero tampoco podían entender eso. ¿Qué sentido tiene que el Señor muera y que se levante? Eso necesitamos entenderlo con claridad cada uno de nosotros. Porque aún en el tiempo presente hay personas que no entienden cuál es la importancia de la resurrección. Y a veces dentro del mismo pueblo cristiano. ¿Qué es lo que ellos necesitaban entender entonces? Necesitaban entender el porqué de la resurrección, la importancia de la resurrección. Yo quiero explicarlo brevemente a través del texto de Romanos capítulo 5. Porque así como estamos afirmando que la Biblia explica con claridad la buena noticia de la resurrección, nosotros tenemos entonces que asimilarlo con mucha claridad. Y no me gusta pasar por alto nada, porque yo podría pensar: bueno, aquí habemos personas de muchos años en el Evangelio, seguro lo tenemos ya muy claro. Pero qué lindo que es ver cómo lo explica el mismo texto. Así que acompáñenme ahora a Romanos capítulo 5. Ahorita vamos a regresar a Mateo 28, que es nuestro texto básico. Pero por favor ubique Romanos 5. Quiero leer el verso 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Repito: por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 15. Pero el don
el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y observemos el 21 por último. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Aleluya. ¿Cómo se come todo eso? En resumen, el apóstol Pablo está explicando a la iglesia a través de este texto, ¿verdad?, de su carta a los romanos, en este capítulo 5. La situación que se vive entre esos dos representantes de la humanidad. La humanidad delante de Dios ha tenido dos representantes. Uno primero que fue Adán y un segundo representante que es Cristo. En otras partes de la escritura a eso le llama el primer Adán y el postrer Adán, refiriéndose a Jesús. ¿Qué es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo? Que por el primer Adán, que así como por solo uno que cometió transgresión, que cometió desobediencia, que cometió pecado, vino la muerte, entró a la humanidad. Esa muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Alguna vez usted ha pensado o ha escuchado a alguien decir: a mí me parece que eso de Adán y Eva y el pecado o es mentira o es injusto? Porque ¿por qué Dios me va a mí echar las culpas si yo ni comí ninguna fruta? A veces se piensa así. Eso es lo que está explicando aquí el texto. Adán, que era el representante en ese momento de toda la humanidad, con la ayuda de Eva, ¿verdad?, impulsado por su mujer, incurre en transgresión. Incurre en transgresión. Incurre en una falta grave. ¿Ok? Porque eso es transgresión. Tiene que ver con una falta grave, con romper una ley, una norma, una regla. Y Dios había dicho: no quiero que coman de este árbol. Porque el día que lo coman, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Van a morir. Va a entrar la muerte, porque ahí en el jardín del Edén era un mundo ideal. Y no en la canción de la película. Un mundo sin dolor, sin sufrimiento y sin muerte. El hombre paseándose en el paraíso, en el huerto, en comunicación con Dios, en libertad, hasta sin ropa, desnudos, sin malicia. Y el Señor les dice: pueden comer de todo, pero este árbol no, porque si comen van a morir. Entonces Pablo está explicándole a los romanos: miren, así como por uno entró la muerte, porque Dios dijo: si comen viene la muerte, y de verdad vino. Esa muerte pasó no solo a Adán como representante, sino a toda la humanidad.
pero no de manera injusta, porque Dios no es injusto, sino de manera correcta. Porque si bien es cierto, yo no conocía a Adán, no conocía a Eva, no sé qué clase de árbol comieron, aunque las películas ponen que es una manzana, no dice la Biblia qué fruto era, pudo haber sido algún otro. A mí me gusta la sandía, entonces al menos a mí me hubieran puesto una sandía. Pero resulta ser que, ¿por qué es justo este asunto de la transgresión? Porque Adán es representante de toda la humanidad. Y como Adán le abrió la puerta a que el pecado y con el pecado la muerte entrara en el mundo, el pecado siguió moviéndose y la muerte siguió afectando a los seres humanos después de él. Y entonces por eso dice ese verso 12 que como el pecado entró en el mundo por un hombre y con él la muerte, así pasó a todos los hombres porque todos pecaron. No existe una sola persona que pueda decir: soy completamente limpio, soy completamente recto, nunca he pecado. Entonces no me puede disculpar Dios por lo de Adán. Nadie. Porque lamentablemente como Adán y Eva abrieron la puerta para el pecado y con el pecado vino la muerte y todas las consecuencias, ese pecado que siguió circulando en el mundo se nos presentó a nosotros ya no en forma de manzana, sino en otra forma, y caímos también en él. Y no existe ni una sola persona en el mundo que pueda decir: nunca he pecado, porque bien claro dice la Escritura: todos pecamos. Todos. Y ya no es asunto de ellos, ahora es asunto nuestro. Ya no es por Adán y Eva, ahora es por nosotros mismos. ¿Ha pecado usted alguna vez? Que sí, todos. Entonces, lo que Dios advirtió a Adán de que si pecaba iba a venir el pecado, y el pecado viene acompañado de su amiga la muerte, esa consecuencia también nos alcanza a nosotros, porque también íbamos a pecar y lamentablemente pecamos. Entonces nos vemos impactados por el pecado y su amiga muerte, y ahora estamos destinados todos nosotros no a la eternidad, sino a la condenación. Por eso la importancia de la resurrección y de la obra de Cristo, porque Cristo Jesús viene a resolver el asunto. Por eso es que el texto sigue agregando, entonces aclara que así como la transgresión, el pecado de uno ocasionó tanto problema, ¿verdad? Porque luego hizo que todos los demás también pecáramos. Por uno solo, ahora el postrer Adán, por Jesucristo ahora hay solución. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esa solución no es tan sencilla, porque para resolver ese problema se requiere un sacrificio. Por eso Cristo murió en esa cruz, para que ya el pecado y la muerte no nos afectaran a nosotros nunca más. Y por eso, cuando Cristo vuelva y su reino se establezca en plenitud, escrito está que ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya el pecado no va a tener esa influencia, ese dominio sobre nosotros, porque vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a vivir como en el inicio, en el huerto del Edén, en las condiciones de plenitud por la gracia de Cristo. Entonces por eso dice Romanos que así como vino por el pecado, por la transgresión, todas esas consecuencias, la buena noticia de la resurrección es que la gracia no se compara con el pecado y con la muerte, que la gracia es mayor, que la gracia es el regalo de Dios que por medio de Jesús nos da vida y vida eterna. Así que el hecho de que Cristo resucitara es la confirmación de que usted y yo también resucitaremos, no moriremos eternamente y seremos libres del pecado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Todo eso que acabo de decir
yo lo intenté resumir en una sola frase. Hermano Jerry, por favor. ¿Qué tal si me ayuda a leerlo bien fuerte? A contar 3. 1, 2, 3. La obediencia de Cristo sustituye nuestra desobediencia y su victoria sobre el pecado en la resurrección nos libra de la muerte y condenación, dándonos acceso en Él a la eternidad con Dios. Decía mi hermano Javier ahora, el velo se rasgó, la puerta está libre, tenemos acceso, entrada nuevamente. Y la resurrección es poderosa sobre nosotros. Es maravilloso lo que el Señor ha hecho. Porque la obediencia de Cristo sustituye nuestra desobediencia. Él paga el precio con su propia sangre. Y va a esa cruz para sustituirnos, para hacer propiciación, se dice en teología, por nuestros pecados. Y entonces la victoria de Jesús, porque la muerte no lo pudo detener, esa victoria sobre el pecado y sobre la muerte, en la resurrección queda en evidencia y nos anuncia a nosotros que ya hay solución para la muerte eterna y la condenación. Además podemos agregar otra cosa. A través de la revelación progresiva de la palabra de Dios se puede entender también lo siguiente. La resurrección de Jesús es la confirmación de la victoria de la iglesia. Que Jesús haya resucitado es la confirmación de que usted y yo como iglesia de Cristo somos vencedores en Él. Cuando el ser humano peca, Génesis capítulo 3 describe la caída del hombre en desobediencia. Eso fue trágico. Entró el pecado, con el pecado la muerte. Afectó todo. Por eso el mundo está como está, por las consecuencias de la caída. Y por eso el Señor sigue llevando adelante su plan redentor para redimir en Cristo todas las cosas, dice allá en Colosas. Pues resulta ser que en el relato mismo de la caída, imagínense usted, Génesis capítulo 3, en el versículo 15, ya nuestro Dios anticipó la victoria de la iglesia. Usted y yo, mi hermano y mi hermana, tenemos, por la gracia de Dios, la explicación completa, la película completa. Ya sabemos el final de cómo termina esto. Somos más que vencedores en Cristo. La iglesia es una iglesia vencedora. Génesis capítulo 3, el versículo 15, los teólogos lo han denominado como el protoevangelio. Esa palabrita domingo significa protoevangelio, el primer indicio, la primera aproximación, la primera evidencia del evangelio, de la buena noticia de salvación. En Génesis, sí, en Génesis. Ya desde ahí, acababa de caer el hombre en la desobediencia y ya el Señor está anunciando, yo tengo la solución. Vea qué amor más grande. Porque Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente va a querer morderte, agarrarte por el tobillo, aquí como por el talón, dice uno. Eso le llamaban ellos el calcañar. Pero la simiente de la mujer, que es en Cristo, y que por la revelación progresiva ahora entendemos que es la iglesia, va a aplastar esa serpiente. Entonces, aunque el maligno va a querer matar, la muerte no nos va a afectar, porque vamos a aplastar la cabeza del maligno por la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado. La resurrección es la confirmación
de que la iglesia es vencedora. Entonces vean, hermanos, que resurrección no es solamente un tema de un día libre o 3 días libres de una semana. No, lo relacionado a la resurrección no es solamente un ratito de reflexión ahí de vez en cuando. No es como algunos piensan, voy a ver a qué horas dan los 10 mandamientos, o si me tiro el hood, o un arroz de leche, o un chiverre. El tema de la resurrección y de la llamada Semana Mayor es muy importante, hermanos, porque en realidad está hablando de algo glorioso que ha ocurrido, que nuestro destino ha sido cambiado. Esa es la buena noticia de la resurrección, que nos esperaba la muerte y la muerte eterna, que merecíamos ese castigo por nuestros pecados, pero que el Señor dice: por su gracia, déjame resolverlo, yo te sustituyo, yo tomo tu lugar, yo doy mi vida en rescate por muchos, como dice Juan. ¿Alaban al Señor? Entonces, en primer lugar, la buena noticia de la resurrección ha sido explicada con claridad en la Biblia. Lo que pasa es que muchos no la han valorado, no le han querido dar la importancia. Por eso es que el apóstol Pablo decía que si el Señor no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe. Nada tendría sentido. ¿Estaríamos nosotros siguiendo a un perdedor, a un derrotado? Pero estamos siguiendo al vencedor. Amén. En segundo lugar, quiero referirme al verso 10. Volvamos a Mateo 28. Dice el verso 10: entonces Jesús les dijo: no teman, id o vayan y den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles guardias? Los que estuvieron ahí, los que se tiraron la escena, ¿verdad? En carne propia, vieron el terremoto, vieron al ángel moviendo la piedra, vieron al ángel hablarle a las mujeres. Esos testigos oculares se van para la ciudad y entonces empiezan a ir a la ciudad ante los líderes, ¿verdad? Los principales, los sacerdotes, para contarles, asustados, lo que vieron. Y no se imaginan, era cierto lo que decían, de verdad que resucitó, la piedra se movió, había un ángel, un terremoto, y aquellas, yo me los imagino, los pobres ni podían hablar. ¿Y cuál es la respuesta de los líderes de la iglesia de ese momento? Verso 12. Y reunidos con los ancianos y habido un consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Qué triste, hermanos, porque la respuesta de la iglesia, del liderazgo en ese momento fue: esto no, nadie lo puede saber. Y vino el soborno y les pagaron mucho dinero para que cambiaran su versión. Y entonces dice el verso 13, perdón: digan ustedes, o sea, les dieron mucho dinero, les dijeron, no cuenten eso. La versión oficial va a ser la siguiente. Verso 13: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y dice el 15: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué los judíos hasta el día de hoy? Lamentablemente la gran mayoría no han creído en el Mesías, no han aceptado a Cristo como el Salvador esperado y prometido, porque se tragaron este chisme, esta falsa noticia, este periódico amarillista lo leyeron.
y se comieron la idea y la pasaron a sus hijos de que Cristo no fue que resucitó. No, hombre, ¿cuál ángel que removió nada? No, no. En la noche llegaron los discípulos de acalladito y se robaron el cuerpo para decir que resucitó su maestro. Y dice que se ha divulgado esa noticia en medio de los judíos hasta el día de hoy. Entonces, el segundo punto que quiero mencionar es que la buena noticia de la resurrección ha querido ser estorbada, pero sin lograrlo. Ha querido ser estorbada sin lograrlo. El maligno siempre ha querido estorbar la proclama de esa buena noticia de la resurrección. Pero ni él ni nadie podrá detener la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie. Un momentito aquí en 1 Corintios, capítulo 15. Qué interesante lo que menciona este capítulo. No lo voy a leer todo, una parte nada más. Respecto a la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15:1. Escuche esto, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyereis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió Pablo? ¿Qué fue lo que le enseñó a la iglesia? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: cuidado, ustedes van a creer la noticia falsa. Cuidadito, y los oigo a ustedes cuestionando que se robaron el cuerpo y que no resucitó y que fue mentira. Porque claramente sabemos que la profecía se cumplió. Y es más, lo vieron las mujeres resucitado, lo vio Pedro resucitado, lo vieron los apóstoles resucitados, y es más, lo vieron más de 500 personas, dice. Y sabemos incluso en ese momento que él lo está diciendo, que dentro de esas 500 que lo vieron, aquí hay muchos que todavía están vivos y nos pueden decir: sí, yo lo vi. Y hay otros que ya se murieron. Porque aunque la buena noticia de la resurrección ha querido ser estorbada, nunca lo ha logrado el maligno, ni lo logrará. La verdad prevalece y Cristo vive, y sabemos que vive y vive para siempre. Y bendito, dice el texto, bienaventurados, dice, aquellos que sin ver hemos creído. Porque no hemos visto a Jesús, pero con los ojos de la fe lo hemos contemplado, y sabemos que Él vive, y sabemos que es real, y sabemos que está con nosotros, que nos ama, que dio su vida y que nunca nos abandona. ¿Sabe qué es lo triste? Que el que no cree en Jesús cree en cualquier otra cosa. Y hay personas que todo lo cuestionan en relación a Jesús, de si resucitó o no resucitó, pero sí prefieren creer que hay cucarachas que manejan naves interplanetarias. Porque ¿se ha visto cómo presentan a los extraterrestres? Todos son insectos, ¿verdad? Y todo feo, ¿verdad? Pero sin embargo son inteligentísimos y construyen y manejan y tienen tecnología. Hay gente que pone su fe en los cuentos, en los mitos, en las tradiciones de hombres, y prefieren renunciar a la verdad del evangelio aún con todas sus evidencias.
Miren todas las personas que vieron a Jesús resucitado. Han pasado más de 2000 años, hermanos, y nadie ha encontrado el cuerpo del Maestro ni lo encontrará. Porque Él ha resucitado. Y por si fuera poco, el impacto de Jesús sobre la humanidad testifica de eso. Hay un antes y un después de Cristo. Así ha sido dividido el tiempo incluso. No se habla de un antes y después de Mahoma. ¿Por qué? No se habla de un antes y después de Buda, ¿verdad que no? ¿Qué dice el mundo? ¿Cómo mide el tiempo? Antes de Cristo y después de Cristo. Porque es el personaje principal más impactante que ha llegado a esta humanidad. Gloria sea al Señor por eso. Y por si fuera poco, el mismo Jesús, Mateo 24, dijo lo siguiente, versículos 13 y 14, Mateo 24, 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, esta buena noticia del reino. ¿Del reino de quién? Del reino de Jesús, del reino del resucitado. Será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mismo Jesús dijo, esa noticia va a llegar a todos los rincones del mundo. Y aunque el enemigo brinque, patalee, zapatee, quiera poner todos los pretextos, todo lo que quiera hacer de estorbo, no va a triunfar, porque el Señor vive y la verdad prevalece. Gloria sea su nombre. Entonces la resurrección es algo muy importante. Estamos del lado del vencedor. Estamos del lado del vencedor. Y el último punto que quiero transmitir es, volviendo a Mateo 28. Dijimos como punto número 1 que la buena noticia de resurrección ha sido explicada con claridad. Sabemos qué significa que el Señor haya resucitado. Sabemos lo valioso que es eso. Ya lo explicamos. Sabemos en segundo lugar que la buena noticia de la resurrección ha querido ser estorbada, pero sin lograrlo. Porque la verdad va a prevalecer, amén. Pero en tercer lugar, la buena noticia de la resurrección ha sido encomendada a nosotros, su iglesia. Resulta ser que este es un tema tan importante que Cristo Jesús, habiendo resucitado antes de ascender a los cielos, comisionó a la iglesia y les dijo, quiero que esa noticia la lleven donde quiera que vayan, por todo el mundo. Dice Mateo 28, versículo 16, lo que se conoce como la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Ya lo leímos. Porque Jesús le dijo a las mujeres, díganle a ellos que resucité y que vayan a Galilea, ahí los voy a encontrar. Entonces ellos fueron a Galilea a esperar a Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron. Y esto me llama la atención porque dice, pero algunos dudaban. ¿Cómo nos cuesta a veces a los seres humanos creer? Había un noticiero antes que se llamaba Ver para creer o algo así, ¿verdad? Y el ser humano a veces ni viendo cree. Yo no sé qué más necesitan ver las personas para creer que Cristo ha resucitado, que Él vive para siempre y que es la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Hay gente que puede ver milagros palpables, pueden ver al Señor manifestarse sobre su vida o sobre sus finanzas o sobre su hogar, y aún así no creen, siguen dudando. Pero ven una matita ahí, entonces dicen, mira, tienen 48 y compran 3 enteros. Eso sí lo creen fácil. Y resulta ser que algunos dudaban, oigan, ¿quiénes estaban ahí? Era un círculo cercano a Jesús, sus discípulos, los suyos, su gente, y algunos dudaban. Pero dice el verso 18, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o toda autoridad
me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dice, aquí estoy, no duden, véanme, he resucitado y tengo toda autoridad porque he vencido sobre el pecado, sobre la muerte, y Dios me ha exaltado, como dice Filipenses 2, a lo más alto. Y desde esa posición de autoridad les puedo decir con toda propiedad, vayan y compartan esta buena noticia. Verso 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la buena noticia de la resurrección ha sido encomendada a nosotros, su iglesia. Reina Valera 60 titula esa porción de la escritura como la gran comisión. Y el diccionario dice que comisión es sinónimo de encargo. Poner algo en manos de otro que luego le será demandado. Eso es un encargo. Dice el diccionario, poner algo en manos de otro que luego le será demandado. Y a nosotros, la iglesia, se nos ha puesto un encargo en las manos. Y un día tendremos que darle cuentas al Señor de qué hicimos con ese encargo. Porque Él nos comisionó, nos encargó que la buena noticia de la resurrección, de la salvación, de la liberación de los pecados y la condenación, la transmitamos al mundo, que por medio de Jesús hay solución. Y un día nos será demandada. ¿Cuál es el encargo? Dar a conocer al resucitado. Nosotros no damos a conocer una religión. No damos a conocer a hombres ni a mujeres, por más impresionantes que hayan sido. Cuando estemos en el reino, en plenitud, cuando estemos en la eternidad, yo no sé si se podrá, pero si el Señor me dejara, diría yo, qué lindo, aparte de ver al Maestro, ¿verdad? Conversar un ratito con Pedro, o con Pablo, o con María, ¿verdad? Pero por más admirables que sean estos hombres que han existido, ninguno de ellos se compara a Jesucristo. Amén. Y nosotros a quien tenemos que dar a conocer es al resucitado, al que murió por nosotros, al que venció en la cruz. No a María, no a Pedro, no a Juan, a Jesucristo. Porque está escrito en Hechos que en ningún otro hay salvación, solo hay un nombre dado a los hombres, Jesucristo, en el cual podemos ser salvos. Tenemos que compartir la buena noticia de la salvación en Jesús. Y me gusta cómo lo explica el apóstol Juan. Ya voy finalizando. Déjame un momentito más. Juan capítulo 10. Porque vea qué interesante lo que dijo Juan. Juan capítulo 10. Voy a leer los versos del 9 al 11. Escuche esto, por favor. Juan resume las palabras de Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué le dijo Dios a Adán sobre la desobediencia? Que si incurrían en esa transgresión, en ese pecado, que iba a venir la muerte. Pues dice el verso 10 que el ladrón vino a eso, a hurtar, matar y destruir. Satanás no tiene misericordia de nadie. Él quiere que todos mueran, que todos perezcan. Satanás no dice, mira, ese pobrecito José lo he maltratado mucho, déjalo tranquilito. No, más bien dice, ya lo tengo, aquí le doy más, voy a ver cómo lo hundo. Y así con cada uno, porque estamos en una lucha espiritual que no es contra carne y sangre. Pero la buena noticia es que estamos del lado del vencedor. Y mientras Satanás vino a robar, matar y destruir, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El mundo necesita oír eso, que hay alguien que le ama tanto como para dar su vida por él.
Y a veces la iglesia necesita recordarlo. Y quizás alguien aquí necesite recordarlo hoy. El Señor te ama tanto que dio su vida por ti. ¿Tú crees que no te ha visto llorar en las noches? ¿Tú crees que te va a dejar sufriendo por el problema que tienes? Fue capaz de darlo todo, su vida, su sangre. Entonces esa es la buena noticia de la resurrección. El mundo lo necesita. Vean esto que nos deja. El mundo necesita saber, escuchar, entender esa poderosa noticia. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Y la buena noticia para nosotros es que el Señor ha prometido estar con nosotros. Dice el verso 20, ahí en Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, el mundo necesita saber, escuchar, entender esa poderosa noticia. ¿Cuál? Que Cristo vive, que ha resucitado y que promete entregar vida eterna y salvación a todo aquel que cree en Él. ¿Puede usted confirmar esto con un amén? Amén. ¿Puede usted darle gloria a Dios por esa verdad? Y como dice aquí en Mateo 28:20, el resucitado está con nosotros. Eso es una buena y maravillosa noticia. Entonces finalizo con esto, hermano. Compartamos la buena noticia de la resurrección. Cuando alguien le diga, qué bonito, ya viene Semana Santa, ya estoy comprando sardinas, dígale, sí, qué bonito, pero lo más bonito es que eso es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. Lo que se celebra, que se supone se debe celebrar, es cierto, no es una ficción, no es una novela. Realmente Cristo vino y murió por nosotros y nos ama y ha resucitado y vive por siempre, y porque Él ha resucitado, usted y yo reinaremos con Él. Amado Dios, queremos darte gracias porque nos has mostrado la verdad, porque nos has incluido y llevado a caminar en ti y a obtener la vida en abundancia que tú nos provees. Gracias, amado Salvador, porque triunfaste sobre la muerte y el pecado, y tu victoria es nuestra victoria. Gracias porque somos una iglesia vencedora, y gracias porque por más que el enemigo quiera estorbar, entorpecer tu propósito, no lo logrará. Tú pagaste el precio por nosotros con tu sangre, y tú te encargas, Señor, de llevar a plenitud, de culminar con éxito tu plan redentor en nosotros. Gracias porque no lo merecíamos. Gracias porque es un regalo tuyo para nosotros, Señor. No queremos menospreciarlo. Perdónanos si en algún momento hemos minimizado la importancia de este tema de la resurrección, porque tú lo has explicado claramente, Señor. Porque tu verdad ha prevalecido y prevalecerá aunque el enemigo quiera entorpecerlo. Hoy reconocemos tu encargo, tu comisión, y queremos cumplir con ese mandato y contar la buena noticia de que tú vives, que estás con nosotros todos los días hasta el fin. Contarlo a toda persona con la que podamos interactuar, Señor, porque esa es la mejor noticia que esta humanidad puede recibir. Por encima de los problemas financieros, por encima de los problemas laborales, por encima incluso de las enfermedades, la mejor noticia para esta humanidad es que nuestro destino ha sido cambiado, que no podemos nosotros, que por ti, Señor, podemos ahora más bien tener acceso a una eternidad y esa vida en abundancia. Úsanos, Señor, para compartir esto con muchos. Y gracias una vez más por amarnos tanto. Puede usted levantar su manita y decirle, gracias por amarme tanto. Gracias por dar tu vida por mí. Y gracias
porque así como has resucitado, también me resucitarás. Gloria al nombre del Señor. Amén.